y ahora nos preparamos para el otro acontecimiento importante de este inicio, la segunda conferencia inaugural, que la va a dar nuestro segundo invitado, que es Rüdiger Wijsenbart. Es austriaco, es el fundador de Contenido y Consultoría y un escritor especializado en cultura, industrias culturales, mercados globales de libros e innovación en la industria del libro. Precisamente, Wijsenbart hablará en su conferencia de hoy sobre los mercados editoriales alrededor del mundo como presentación del Global eBook Report 2016, la Biblia del libro electrónico, que 212 ha publicado en español, que acaba de publicarse esta semana pasada, a partir de la traducción realizada por Biografías Personales. No pierdo más tiempo, demos la bienvenida. Please welcome Rüdiger Wijsenbart. Muchísimas gracias. Bueno, esto de que digan de qué es la Biblia realmente me parece un poco sobrecogedor. Y les digo que no voy a ser para nada aquí como una especie de curilla, tranquilos. Cuando me he preparado para esta presentación, he pensado que realmente lo que quería hablar un poco es hablar al hilo. Ya ha dicho Bhaskar, por lo que él ha dicho, creo que realmente va al hilo con mis ideas. Tengo muchas más gráficas hoy que habitualmente y por un motivo, porque me gusta tener muchas imágenes. Para hoy creo que sería interesante y divertido combinar lo que estoy compilando en cuanto a datos sobre la industria editorial internacional, con una perspectiva muy específica, que es la de los autores, los escritores, porque evidentemente ellos tienen también su punto de vista, que no siempre es el mismo, o para nada el mismo, que el de los editores. Y por lo tanto, voy a intentar ver cuáles son las distintas perspectivas de este mercado que está cambiando y cómo lo ven los autores, los escritores. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los autores, por ejemplo, en CARTS, en mi lugar de origen, cuando empecé a estudiar, a introducirme en la literatura, los escritores me decían, bueno, de esto consiste, y me hablan también de en qué consiste todo lo que es el mundo del libro. Y poco a poco, cuando empecé a trabajar en los medios de comunicación, me di cuenta que hay tantos tipos distintos de autores. Estos son que aparecen aquí a la derecha. Es como si quieren el gran predicador, Neil Young. Y Patti Smith es la señora que está ahí a la derecha, a la izquierda, perdón. Hace unos años en Nueva York hice esta foto porque Neil Young había escrito su autobiografía y se le entrevistó antes delante de 1000 libreros y la gente le estaba escuchando con la boca abierta porque quieren escuchar realmente todo lo que habían contado estos dos escritores. Y lo mismo ocurría con Patti Smith. Y como ha dicho Michael, son escritores que hoy defienden su producto, van a ferias de libros y cada vez más se tratan directamente con los clientes, con los lectores. Y esto es así ahora en todos los casos, en el de todos los autores. Y así se van generando comunidades. Aquí, en el centro de esta conversación del año pasado, en junio, en Nueva York, la persona que está en el medio es Liu Cixin. Quizás es el escritor de ciencia ficción chino más conocido. Ha escrito una trilogía, Los tres problemas del cuerpo, y fue muy divertido porque el primer volumen de esta trilogía, que realmente es sobre China, el mundo y el universo, desde el inicio del universo, era algo muy universal, y precisamente estaba justo apareciendo en este momento la traducción en inglés. Fue un evento
hizo fascinante porque no era para esa comunidad de lectores que tenía ya su base en Nueva York, para aunque fuera la publicación en inglés por primera vez, no era un nuevo autor, porque ellos ya habían detectado con su buen radar que había una nueva estrella en China. Y lo habían conocido porque lo habían conocido a través de Google. Y realmente toda esa gente, esa comunidad que fui ayer, aunque era la primera vez que salía de China, eran como su familia, porque era su comunidad de seguidores. Entonces vemos que las propias caras de los escritores están cambiando. Y lo mismo ocurre con los lectores. Esta, bueno, es una foto que hice en Leipzig, en la Feria de Libros. Es un gran evento y ahí ven a todos estos chicos que se han dado cuenta que, bueno, en esta generación lo que pueden leer es manga y entonces se visten ahora de otra manera. Se han dado cuenta que los personajes del manga tienen mucho que ver con su manera de vestirse, con su generación. Y luego, por otra parte, tenemos a los lectores muy serios alemanes que realmente consideran el libro como algo que es religioso. Y realmente vemos que entre unos y otros, estos chavalitos que se visten tipo personaje de manga y los otros lectores tan serios están como mundos aparte. Hay gente que le gusta ese libro impreso, que le gusta incluso olerlo, ¿no? Y que no pensarían nunca en leer un libro en una pantalla. Pero como vemos, hay muchísimas variaciones entre unas cosas y otras. Y esto siempre ha sido un poco así. Y estoy seguro que incluso en los monasterios de la Edad Media creo que ya entonces empezaba a haber muchas diferencias, pero aquí esto es ahora a gran escala. Y el tema es que ahora tenemos esta mundialización, ahora tenemos cientos de millones de nuevos lectores de clase media en China, en Brasil, que antes no era gente hace 20 años que realmente leyera, y sin embargo ahora hay que ver si hay algo en el medio que realmente es un poco lo que hace que estos dos mundos bueno, se mantengan en cierto modo unidos. Hace un par de semanas tuvimos una fascinante conversación con el chico que aparece ahí en el medio, en Pekín, en la cumbre de edición que organizamos con amigos chinos y con Marcus Dole, que es el CEO de Penguin Random House, con una oficina muy importante desde hace 10 años en Pekín. Y Penguin Random House evidentemente es uno de los grandes editores a nivel mundial. Huelga decir aquí incluso aquí en España saben que hicieron grandes compras hace unos años y por eso cada vez son más potentes. Y dice que bueno, para ellos ha sido una fórmula muy fácil, porque de lo que se trata todo esto al fin y al cabo sigue siendo de contar historias. Esto es un poco lo que ha hecho Michael Bashkar también. O sea, si los editores quieren seguir teniendo un motivo de estar ahí, una razón de ser, es importante que sigan haciendo lo que hacen, que es contar historias o vender esas historias que cuentan los escritores. Con lo cual, los lectores y los escritores tienen que ser parte de este nuevo mundo tan diverso. Y si para ti no es una de las partes más importantes del universo, tú tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir en este nuevo universo. ¿Por qué? Bueno, hace unos años intenté un poco a nivel muy global retratar cómo es el negocio editorial. Y este es el resultado de este intento. Lo que vemos en el medio esa zona central ahí vemos Europa, Norteamérica. Esa sería como la población de clase media o incluso adinerada más tradicional. Austria, Italia, Alemania, Canadá, Escandinavia y también algunos de Asia, Corea sobre todo y Japón. Que forman parte de esta especie de club donde todavía la cultura tiene un importante valor simbólico. Y luego hay otros países que quedan al margen de este núcleo central. Y uno de ellos es el Reino Unido, otro es Noruega y también España. Ahí ven España donde está y Suecia, que se quedan un poco al margen de este club central.
Perdonen, tengo un problema. Aquí vemos cuánto dinero se gasta al año por persona, o sea, cuál es el valor de consumo. Y aquí vemos los nuevos títulos que se producen en un país por cada millón de habitantes. Y el tamaño de la burbuja es el Producto Interior Bruto, es decir, el PIB de un país. Y el Reino Unido resulta que se descata. Aquí se publican más libros o se producen más libros porque somos los campeones del mundo en exportar cultura y en eso se incluyen los libros. Incluso en esta situación pre-Brexit, el Reino Unido precisamente llega a más lectores y con más éxito incluso que los escritores o que el propio país que es Estados Unidos. Noruega, con un gobierno muy rico, con sus pozos de petróleo en el Mar del Norte, ellos también dan forma a su sociedad gracias a muchas ayudas y a introducir muchísimo dinero en el mundo de la edición, y entonces la cantidad de dinero que gastan per cápita es también muy importante. Suecia se encuentra un poco en medio entre el Reino Unido y Noruega. Ellos también meten mucho dinero, mucha riqueza a la cultura, y España está muy próxima al Reino Unido por Latinoamérica, porque los escritores españoles tienen un gran mercado con Latinoamérica. Y luego, por ejemplo, Austria está ahí en el centro y está más o menos al mismo nivel que Estados Unidos. Pero lo que es interesante realmente es que hay un club secundario de países que están empezando a surgir, como a emerger como economías. Y sabemos que la cultura, la educación y la inversión en cultura está estrechamente relacionado con la riqueza. Así que estas economías emergentes como China, Brasil, Rusia, India han formado su propio club. Y son países con muchísima población. Son los nuevos lectores y los nuevos consumidores que están emergiendo en los últimos 20 años. Y hay una lección muy importante que sacar de todo esto. La diferencia entre el antiguo club y el nuevo. El nuevo no puede crecer genuinamente para convertirse en miembro del antiguo club, simplemente porque no se lo pueden permitir. Si quieres educar a los indios y a los chinos, a esa población, con los mismos medios que se utilizaron en Europa, que fueron realmente muy caros, financieramente no funciona. Por eso hay que buscar nuevas herramientas. Y ahí entra con plena fuerza los nuevos canales, los nuevos sistemas de distribución, todo este mundo digital, una manera de distribución que tiene que emerger para poder llegar a dar acceso a toda esta nueva población que es enorme en estos países emergentes. Así que hay que funcionar de manera nueva, pero porque es que no hay otra alternativa además. Vamos a ver, ¿esto qué aspecto tiene? He cogido a uno de los grandes ventas, Stieg Larsson. Se suponía que no iba a ser un top ventas. Era, un país pequeño, con un idioma como el sueco muy periférico. Ya hay muchos escritores que escriben sobre crímenes, etc. Y sin embargo, él se hizo muy conocido en Suecia, no así en Alemania, a pesar de que Random House era su editor. Y sin embargo, en un nuevo intento, Francia de repente empezó a generar una nueva audiencia a la que no le movían las grandes editoriales como Random House, etcétera, sino Actes du Sud, una pequeña editorial que se ha convertido en el panorama mundial como realmente una editorial icónica, y realmente surgió de Francia este éxito, un editor independiente, y el resto ya saben ustedes cómo ha sido esa historia.
y ha tenido, bueno, aspectos muy distintos. Se ha basado en su club de fans, luego ha venido la industria, luego ha aparecido todo el tema, ¿no?, de que se ha convertido en un icono, o un símbolo cultural en películas, etcétera. O sea, como de repente se hizo enorme esta historia. Y esto es muy importante para entender que en su universo de contenido, de transformación cultural, realmente los libros tienen un peso más importante de lo que pensamos. Mucho más que las películas de Hollywood, mucho más que la música, mucho más que otras muchas cosas cuando hablamos de contenido cultural, salvo los mercados mundiales de la televisión. Y si cogemos todo lo que es entretenimiento doméstico, creo que una de las partes más importantes son los libros. Es una combinación de conocimiento, de entretenimiento, de educación. Y ahí hay tres grandes áreas donde son realmente fundamentales. Sin embargo, los principales actores en el mundo editorial, como Penguin Random House, sin embargo, siguen siendo pequeños. Si vemos comparando los ingresos con Disney o con Amazon o Apple, realmente Penguin se ha quedado muy pequeño. Y luego hay nuevos grupos como los chinos, Tencent, que están entrando y que están intentando recrear este universo de contenidos, de entregar rápido los productos al cliente, etcétera. Y si nos centramos en estos ámbitos, en Penguin Random House, por ejemplo, que es el editor más grande en este mundo de la editorial, y se están centrando ahora no solamente en libros, se han dado cuenta, y en esto pienso como Michael, es que ahora se ha generado este nuevo círculo. Ahora, cuando uno coge un libro, se tiene que dar cuenta que ese libro forma parte de este contenido de los medios de comunicación. Va a ser parte de todo esto igual que un programa de televisión, etcétera, porque todo viaja ahora a través de los mismos canales. Si uno va a iTunes o a la web de Amazon, etcétera, no hay una diferenciación especial para los libros como algo especial, sino que uno tiene que encontrar su lugar en este nuevo entorno de contenidos digitales, y también es una gran oportunidad porque si uno sobrevive a ser reconocido, si consigue ser reconocido, entonces ya forma parte de un universo, de una comunidad muchísimo mayor. Y tienes muchísimas posibilidades de llegar a tu audiencia. Pero claro, también hay una amenaza muy importante de quedarte por abajo, de ahogarte, asfixiarte entre ese millón de libros que se publican, como ha dicho Michael, y no sé cuántos programas de televisión o de música, etcétera. Pero a la vez, lo que ocurre en esa gran comunidad, que está formada por muchos universos, todo lo que ocurre ahí también alimenta la creación de libros, porque todo eso genera historias, las historias que tú puedes, cuando eres un escritor, convertir en un libro, o cuando eres un editor. Creía que se me estaba agotando el tiempo, pero bueno, aquí les voy a hablar una vez más de esta industria desde otro ángulo. Aquí vemos que los grandes editoriales, las que llegan al consumidor, incluso las más grandes solo representan ya una cuota muy pequeña, y aquí los grandes actores son los que están creciendo más y más rápidamente. Y esto haciendo que cada vez más los que están más arriba tengan más éxito, y entonces están convirtiendo pocos libros pero en unos superventas. Aquí tenemos algunos de los últimos 10 años de los principales grandes ventas, y vemos como poco a poco
Los 5 más vendidos representan el 22% de los 100 más vendidos. O sea, 5 son los que más venden. Aunque haya 100 que son superventas, 5 tienen una venta exponencialmente mucho más importante, representan el 22%. Es una competencia cada vez más dura. Y para llegar ahí, la competencia que hay por debajo es aún más dura. Con lo cual hay esta sensación a nivel mundial de que hay cada vez más competencia y donde hay ahora cada vez menos autores, casi todos de lengua inglesa, y el resto de los autores se tienen que un poco repartir ese otro porcentaje restante. Y luego tenemos, por ejemplo, Susan Collins o Sylvia Day, que escribía libros eróticos, que están ahora poco a poco entrando y de repente se convierten en súper escritores, súper ventas por su contenido. O sea, que es ahora un ámbito que es un gran reto. Bueno, me voy a saltar esto porque España ya se lo conocen. Esta es la última gráfica. Aquí un poco retomamos una idea que creo que va a ser la idea principal hoy aquí en estas conferencias, que es el tema de la autoedición. En Alemania hemos visto que ahora hay un distribuidor de libros electrónicos que ha querido compartir datos con nosotros y hemos intentado ver cuántos libros autoeditados existen en comparación con los publicados de manera tradicional, cuántos se han podido, qué volumen se ha podido vender, cuántas copias se han vendido en un año en Alemania, basándonos en el catálogo de títulos que era de 60.000. Y el 50%, o sea, uno de cada dos libros en Alemania costaba entre 1 y 5 euros. Y entre 10 y 20 euros es donde suele estar el precio, el rango de precios de los editores tradicionales. Y eso representa ahora un 11%. En un país como Alemania, donde la idea principal es que la autoedición es algo raro, sí existe, lo sentimos, existe, también está ahí, pero ese tipo de reconocimiento no es todavía muy grande. Esto es lo que se dice la autoedición en Alemania todavía. Lo que quiero decir con todo esto es que todavía hay esta sensación, ¿no?, como muy clásica respecto a los libros. Teníamos librerías en casa donde teníamos libros y todo eso ahora se está transformando. No solamente porque tenemos varios libros electrónicos, sino ahora están cambiando porque hay nuevas estructuras, nuevos modelos. Antes había más o menos un único universo de libros y de lectura, más o menos cerrado. Y ahora tenemos, sin embargo, audiencias mucho más segmentadas. Ahora hay distintos modelos de negocio. Y también ahora hay un público que es mucho más pijotero, que un día puede leer una cosa y otro día puede leer otra cosa totalmente distinta, cambia de género rápidamente. Ahora hay muchos canales, hay muchos modelos. Antes había pocos tipos de autores y ahora, sin embargo, ves que es un mercado mucho mayor y ahora hay muchísima gente que tiene motivos para convertirse en escritor y ahora hay muchísimos más escritores distintos. Antes solía ser un mercado nacional, regional, dependiendo del idioma. Hoy en día, realmente, entre el aspecto local de los libros, los escritores, los editores, ya no se diferencia entre local y mundial o global. Yo soy un buen ejemplo. Nosotros hemos hecho ese informe mundial en mi oficina, yo lo he producido, pero luego lo hemos distribuido a nivel mundial. Y yo esto lo puedo monitorizar o supervisar porque precisamente veo que llegan las facturas de China, de España, muy poquitas de Austria, por cierto. Así que realmente lo que cabe ahora preguntarse es hacia dónde vamos. Esta imagen para mí es un icono, porque este Buda aquí es como un icono
que permanece ahí, incambiable o invariable durante 2000 años. Pero sin embargo se va a reinventar. Es un distrito muy elegante de Berlín, veíamos este escaparate. Y tienes eso ahí en Berlín. Y tienes esa esencia de que todo esto también va a cambiar con el paso del tiempo, aunque en el fondo sea lo mismo en esencia. Y esto es lo que hay que ver, que las cosas están cambiando. Muchísimas gracias y estaré encantado de contestar a sus preguntas. Una cosa. También ahora hay un nuevo informe que hemos presentado sobre traducción precisamente en Europa y lo pueden encontrar en nuestra página web para descargárselo. Muchas gracias por su atención.